o de la regeneración. Hay dos evidencias siempre, hermanos, en todas partes, en toda, ¿cómo pudiéramos decir? Afirmación de algo, hay evidencias, ¿verdad? Aquí en el nacimiento, hermanos, hay dos evidencias externas fuera de nosotros y evidencias internas en nosotros. Así que vamos a hablar, hermanos, acerca de las evidencias externas fuera de lo que es la palabra de Dios. Pero déjenme poner aquí primero, hermanos, por el tiempo, porque estamos tratando de poner allá un reloj para poder estar viendo el tiempo, porque una vez que los maestros nos agarramos hablando, ¿quién nos pare, verdad? ¿Ok? Así que bueno, ahora sí. Estamos hablando, hermano, de lo que son, hablemos, así como cuando un bebé, hermanos, entra al mundo, de inmediato comienza a dar señales de qué, hermanos, de su llegada al hogar, ¿verdad? De su llegada al hogar. El que nace espiritualmente también, hermanos, da muestras o muestra evidencias de su existencia espiritual con Dios. Mire, ¿qué pasa, hermanos, cuando un bebé nace, llega a casa? Cambia totalmente todo el ambiente, ¿verdad? Pero también, hermano, toda la atención es hacia ese pequeñito pedazo de carne, ¿verdad? Y bueno, hermanos, en lo espiritual debe ser igual. De varias formas esas muestras se empiezan a dar o a mostrar, hermanos, en la vida de aquellos que han nacido de nuevo. Por eso la Biblia, vamos a leer ahorita, que dice que el que en Cristo está, ¿nueva qué? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Vamos a ver, hermanos, las evidencias internas. Vamos a hablar internas primeramente dentro de nosotros. ¿Ok? ¿Qué es lo que muestra que una persona ha nacido de nuevo? ¿Qué es lo que muestra que una persona ha sido regenerada? ¿Verdad? Así que, bueno, veamos ahí en la palabra de Dios. Vaya conmigo a Juan, el Evangelio de Juan, según Juan, perdón, el capítulo 9, por favor. El Evangelio según Juan, capítulo 9. Ahí en el versículo 25, en el Evangelio según Juan, en el capítulo 9, versículo 25, encontramos la historia ahí, hermanos, cuando los fariseos interrogaron a aquel ciego que fue sanado, ¿se acuerdan? Déjeme leer desde el versículo 13. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y le preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. ¿O quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene preguntarle a él. Él habla, ¿por qué? Por sí mismo. Miren nomás, ¿verdad? Lo que estaba pasando aquí. Esto dijeron sus padres, note, porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si, miren,
alguno confesare que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, edad tiene preguntarle a él. Qué fácil es limpiarnos las manos ¿verdad? Y entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Wow, pero mire. El versículo 25. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ¿ahora qué? Veo. Tristemente, hermano, mire cómo son los fariseos. Los fariseos eran aquellos que supuestamente conocían la ley, ¿verdad? Que guardaban los mandamientos al pie de la letra. Mire, vemos, ¿y qué hizo Cristo, hermanos? Hizo un bien. Hizo un bien. Sanó al ciego. Pero aquellos que decían, es pecador, porque no guardó el día de reposo. Wow, hermanos. ¿Qué nos enseña este pasaje? Aparte de lo que estamos hablando de la regeneración. Este hombre dijo, yo no sé si es pecador, a mí no me interesa. Una sola cosa sé, es que yo veo. Y eso es lo que me interesa a mí. Y hermano, una evidencia interna, hermanos, de un nuevo nacimiento es la conciencia de una nueva vida. De una nueva vida. Cuando uno recibe a Cristo, yo no sé si le pasó a usted, pero cuando uno recibe a Cristo como su Salvador personal, lo que ocurrió, hermanos, en la regeneración, no sabe uno qué sucedió, pero sí sabe que algo maravilloso sucedió dentro de uno, ¿no es cierto? Mire, yo recuerdo a la edad de 10 años, hermanos. A la edad de 10 años yo entendí que era pecador. Y yo entendí, hermanos, que necesitaba a Cristo como mi único Salvador personal porque mis pecados me llevaban al infierno. Y mire, déjeme contarle un poquito de mi testimonio. Antes de recibir a Cristo, antes de conocer de Cristo, hermanos, yo era una persona bien miedosa. A mí no me podían mandar al patio de mi casa en la noche a hacer algo, porque yo era bien miedoso. Yo miraba sombras, yo miraba fantasmas, yo miraba de todo. De veras. Y hermano, óigame, pues escuchaba las historias que contaban los viejos, digo los grandes, de que allá en el pueblo que esto y que aquello y que se aparecía la Llorona y bueno. Y hermano, yo no podía. Antes los baños eran letrinas, estaban afuera, lejos de la casa. Y hermano, para ir yo al baño en la noche, no, hombre. Pero en el momento en que que yo reconocí a Cristo como mi único Salvador personal, a partir de ahí, se me fueron mis miedos. Antes yo no me acercaba a un panteón de noche. Ahora tampoco. No, hermano, yo puedo pasar, en serio, y lo he pasado por aquí. Muchas veces dicen, que no se anima. Hermano, yo puedo pasar por medio panteón en la medianoche. Y sin temor alguno. ¿Sí me explico? La gran mayoría de la gente, aunque la mayoría de los cristianos no se atreve. ¿Sí me explico? ¿Por qué, hermano? Porque es algo que es inexplicable, pero es algo que se siente, ¿verdad? ¿Cuántas veces, hermanos, hemos escuchado? Yo no sé qué pasó en mí. Algo pasó en mí. Es lo que decía ese hombre. Yo no sé. A mí no me interesa si ese hombre es pecador o no. A mí lo que me interesa es que ahora veo y él me hizo ver. ¿Sí me explico, hermanos? También, hermanos, otra evidencia interna, no solamente es nuestra conciencia de que ahora somos nuevas criaturas. Somos hijos de Dios ahora. Dice Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos
hijos de Dios. Ahora, el apóstol Pablo decía también, ¿verdad? Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Lo que antes yo vivía en la carne, dice, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ahora, una evidencia interna, hermanos, de alguien que verdaderamente han tenido una regeneración, un nuevo nacimiento, es un apetito por las cosas de Dios. ¿Cuántos de los que vienen, hermanos, a la vida nueva en Cristo Jesús, cuando han experimentado ese perdón de Dios, desean que mañana sea día de culto? ¿Verdad? Y así es, hermano. Y así es. Y así debe ser. El deseo, el apetito por la palabra de Dios, un deseo genuino de comer espiritualmente, un deseo de asistir a la iglesia con determinación para ser alimentado de la palabra de Dios. Mire lo que dice Hechos capítulo 2, por favor, en el libro de Hechos capítulo 2, versículo 41. Hechos 2, 41. Hechos 2:41, por favor. Así que los que recibieron su palabra fueron ¿qué? Bautizados, y se añadieron aquel día como ¿qué? 3,000 personas. Los que recibieron su palabra. Mire aquí, hermanos. Es notable cuando una persona ha tenido un nacimiento nuevo, porque se nota el deseo de aprender más de Dios. Usted y yo, hermanos, hemos vivido una vida, bueno, usted y yo no, algunos de ustedes, porque por la gracia de Dios a mí me alcanzó a la edad de 10 años. Ayer estaba con los jóvenes enseñándoles, hermanos, la enseñanza, y les enseñaba, hermanos, acerca de la importancia de ser salvos de esta perversa generación. El apóstol Pedro decía, sed salvos de esta perversa. Hace 15 años atrás se consideraba la generación perversa. Imagínense hoy, hermanos, cómo está. Y les decía a los jóvenes, tú puedes evitar caer en las cosas que este mundo está ofreciendo. Si bien es cierto, hermanos, la influencia tiene mucho poder, pero más poder tiene Dios. Yo les digo a los jóvenes, hermanos, a mí me invitaron a fumar marihuana. Yo sé lo que es estar tentado a agarrar el cigarro de la marihuana, porque a esa edad tenía yo 13 años, hermanos. 13 años tenía. 14 años, perdón, 14 años. Bueno, ya para cumplir 14 años. Cuando a mí me ofrecieron marihuana. Éramos 5. 4 se fueron a fumar la marihuana. Y yo me quedé. Yo dije, no, yo no necesito esa cosa. Dios ya tenía determinado, hermanos, mi vida. De esos 4 que fumaron, solamente uno está vivo. Uno murió de sobredosis. Uno tuvo un accidente porque estaba drogado, y el otro murió de ebriedad. Y el que ahora está vivo, somos 2 nada más, y el que está vivo, que fumó, es alcohólico. Ha fracasado en su matrimonio. ¿Sí me explico, hermanos? Así que el nuevo nacimiento, hermanos, nos da un apetito por las cosas de Dios. Ahora, es largo, hermanos, mi testimonio que pudiera dar de cómo yo sabía, hermanos, que había nacido de nuevo. Pero también, no solamente un deseo genuino de comer espiritualmente, sino un deseo de estar allí en la casa de Dios, escuchando y alimentándonos y creciendo. Cuando una persona, hermanos, dicen, ir a la iglesia, ¿qué vas a la iglesia? Por eso muchos hermanos nos dicen, están locos los aleluyas. ¿Cómo es eso que quieren estar metidos ahí en la iglesia?
recuerde lo que dice la Biblia, amados hermanos, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Cuántas veces te preguntan, oye, ¿cómo es eso que tú les das del dinero ahí a la iglesia? ¿Verdad? Porque no entienden, hermanos. No entienden que para nosotros los que hemos sido regenerados tenemos una nueva mente. No entienden que amamos al Señor, hermanos, y que estamos dispuestos a darle al Señor un poco de lo mucho que Él nos ha dado. Porque, hermano, ¿qué podemos decir tú y yo que le damos a Dios, que es nuestro? ¿Qué puedo decir yo que es mío? Nada. ¿Quién creó los cielos y la tierra? Dios. Entonces, lo que tú agarres, lo que tú uses de la tierra, Dios lo creó. ¿Mm? Sí, ¿verdad? Me lo dan a mí. Dicen que me lo dan a mí, ¿verdad? Bueno, fuera que me lo dieran a mí. No estuviera aquí, anduviera por Hawái, anduviera por allá, por ¿cómo se llama? ¿Qué quiero ir, hombre? Por Israel, ¿verdad? ¿Sí me explico, hermanos? Pero, ¿por qué la gente dice eso? Ay, aquí vas a la iglesia, ya te lavaron el coco. Sí, debe decir, ya me lavaron el cerebro. Porque, hermanos, sin Cristo tenemos un cerebro sucio, malvado. La Biblia dice que el pensar del hombre sin Cristo es de continuo, ¿a qué? Al mal. El que no está pensando, hermanos, en el adulterio, el que no está pensando en los vicios, está pensando en cómo robar. Y no robar así a meterse en una canoa, de cómo robar a las personas, en negocios turbios, en fraudes. ¿Sí me explico, hermanos? Porque el dicho es, el que no tranza, no avanza. ¿Verdad que sí? Ese es el dicho del mundo. El que no tranza, no avanza. Bueno, los cristianos, si transamos, no vamos a avanzar. La Biblia nos habla de ser íntegros, enteros, completos en Dios. Y Dios es el que da la bendición. Ahora, una evidencia interna, hermanos, no solamente es un apetito por la palabra de Dios, no solamente es una conciencia de una nueva vida, no solamente, hermanos, es asistir a la iglesia con determinación para ser alimentado, pero también, hermanos, es un deseo por la oración y la meditación en Dios. Hablar con Dios, hermanos, el hablar con Dios. Vayamos allá al libro de Hechos, capítulo 9, por favor. Hechos 9. Hechos 9, versículo 11, por favor. Hechos 9, 11. ¿Lo tiene? Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, ¿qué? He aquí, él ora. Ve, el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Él ora. Mire nada más. Tristemente, hermanos, los servicios menos concluidos en las iglesias son los servicios de oración. Son los servicios de oración. Porque es nomás venir a orar, no es venir a cantar, no es venir a escuchar. Y aunque tenemos palabra de Dios cada jueves los varones, y yo sé que las hermanas aquí tienen una meditación de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios debe ser la que nos anime, hermanos. Allá arriba constantemente con los varones estamos hablando de la oración y se comparten los hermanos, los que pues se animan y tienen un testimonio, hermanos, de lo que es la oración. Buscan un pasaje, un versículo de la oración y comparten. Esto me ha ayudado a mí. Hermano, este jueves, qué bendición ver bastantes varones y bastantes damas aquí, hermanas, jóvenes, niños, orando, las hermanas aquí, nosotros ahí arriba. Queremos animarte a ti también.
Hermano, es ahí donde nos fortalecemos. La oración es venir a hablar con Dios y ponerle nuestras quejas, hermanos. No te quejes con los demás. Dice, tráeme a mí tus angustias, tus frustraciones, dímelas a mí, porque yo soy el que te puedo ayudar. ¿Sí me explico? Ahora, hermanos, deseo por la oración, hermanos, también otra evidencia interna de un nuevo nacimiento es el deseo de mostrar un testimonio del Espíritu Santo en nosotros. Mire Romanos 8:16. El testimonio del Espíritu Santo mismo da testimonio a nuestro espíritu, dice la Biblia, que somos hijos de Dios. A Romanos capítulo 8, versículo 16, por favor. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hablando, amados hermanos, de la seguridad que tenemos en Cristo. Romanos 8:16. Dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de ¿quién? De Dios. Ese es donde da la seguridad de que somos salvos. Ahora vamos a Gálatas capítulo 4, por favor, Gálatas 4, versículo 6. Gálatas 4, 6. ¿Qué dice, hermanos? Y por cuanto sois hijos de quién, hermanos? Cuanto sois hijos, Dios envió, note, a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Mire, por cuanto, dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de quién? De su Hijo. Hermano, cuando alguien recibe a Cristo como su único salvador personal, dice la Biblia que el Espíritu Santo viene a morar dentro de esa persona. Vayamos a Efesios capítulo 1, versículo 3 y un poquito más adelante, el libro que sigue, Efesios 1, versículo 13. ¿Qué es lo que dice? En él también, note, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra ¿qué? Note lo que dice, el evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en él, ¿qué dice? Fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza, redención de la posesión adquirida para alabanza. Pero note, fuimos sellados. Un sello. En tiempos pasados, hermanos, cuando algo era sellado, era señal de que eso pertenecía a alguien, que eso tenía un dueño, ¿verdad? Los reyes sellaban productos, sellaban cosas diciendo, este pertenece a tal rey, este pertenece a tal persona. Dice la Biblia, hermanos, que el Espíritu Santo vino como sello a nosotros para mostrar que somos hijos de ¿quién? De Dios. Somos sellados por el Espíritu Santo. Vayamos a Efesios capítulo 4, ahí mismo, versículo 30. 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis ¿qué? Sellados para el día de la redención. Note, ese sello muestra de que somos hijos de Dios y que estamos seguros ¿en quién? En Dios. Que nada nos puede apartar del amor de Dios, porque tenemos un sello para ese día de la redención, cuando Cristo se manifieste y venga por su iglesia para llevarnos a su gloria. Luego regresar en la promesa para estar aquí 1000 años. Vamos a hablar un poquito más de eso más adelante. Para reinar 1000 años.
Pero hermanos, ¿por qué regresar a esta tierra donde hay maldad? ¿Por qué el Señor mejor no viene por su iglesia y ya nos lleva? ¿Por qué? Porque el Señor nunca deja de cumplir sus promesas. Y Dios hizo una promesa a Israel, que Cristo vendría a reinar sobre ellos. Cristo no pudo reinar con Israel, no porque Él no quiso, porque Israel rechazó. Pero Él nunca deja de cumplir una promesa. ¿A quién le hizo esa promesa? A Abraham. ¿Y a quién más? A Moisés les hizo esa promesa, ¿verdad? Así que hermanos, entonces Cristo va a venir a reinar por 1000 años. Y dice la Biblia que nosotros reinaremos con Cristo, y los judíos que hayan sido salvos y los que se llevó en el tiempo después de la ley, antes de la ley, aquellos que fueron al paraíso, y cuando Cristo murió y ascendió al cielo primero, porque Él entró, él era las primicias, dice. Luego vino y subió a los que estaban con Abraham allá en el seno de Abraham, en el núcleo de la tierra. Porque dice la Biblia que los que estaban con Abraham podían ver los que estaban ¿dónde? En el infierno, o viceversa. Los que estaban en el infierno podían ver los que estaban con Abraham. No se quebre la cabeza ahorita, lo vamos a estudiar todo eso, porque es parte de los estudios que estamos teniendo, pero estamos hablando de lo que es la regeneración. El testimonio del Espíritu Santo, que somos hijos de ¿quién, hermanos? De Dios. Salvos una vez, salvos para siempre. Es por eso, hermanos, que la Biblia nos habla de la seguridad y la certeza de la salvación. Que un momento en que usted confiese con su boca que Jesús es su Salvador y es su Señor, somos salvos para siempre. Que la Biblia dice, el que cree en su corazón en Jesús es salvo. Que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás ¿qué? Salvo. Y luego nos dice Juan 5:24, de cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, está Cristo hablando, tiene vida ¿qué? Eterna. ¿Qué es vida eterna, hermanos? Vida eterna es por la eternidad, no es por 5 minutos, no es por un año, no es por 10. Tristemente, hermanos, hoy hay doctrinas, hay iglesias que tienen doctrinas que enseñan que es posible perder la salvación. No es posible perder la salvación. ¿Cómo se puede perder algo que no se tiene? ¿Usted puede perder $1,000,000 de pesos si no tiene el $1,000,000 de pesos? Pues no, ¿verdad que no? Cuando se pierde algo es porque lo ha tenido uno, ¿verdad? Pero la salvación dice que es salvación eterna. Luego dice también allá en primera de Juan 5:11, dice que Dios da testimonio de que somos hijos de ¿quién? De Dios. ¿A través de quién? De Cristo. Y hay muchos, hermanos, hay muchos pasajes que nos dan la seguridad y la certeza que si tenemos a Cristo en nuestro corazón, somos hijos de Dios por siempre. Juan 1:12, y más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Seguimos siendo pecadores mientras estemos en este cuerpo mortal. Pero la Biblia nos da y nos explica la enseñanza que dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda ¿qué? De toda maldad. Primera de Juan 1:9. Así que, hablando de esas evidencias internas, hermanos, de inmediato hay una convicción de una nueva relación con Dios. Ahora, vamos a Primera Timoteo capítulo 1, por favor. Primera Timoteo, está ahí Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda Tesalonicenses, y luego sigue Primera Timoteo, unos libros más adelante, unas páginas más adelante, para usted que apenas está conociendo la palabra de Dios. Vamos a leer versículo 15 ahí, hermanos. Mire lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Ahí estoy, espéreme, estoy en
Ahora sí ya. Palabra fiel y digna de ser ¿qué? Recibida por todos, note, por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy ¿qué? El primero. ¿Cuántas veces, hermanos, me ha tocado cuando vamos y hablamos de Cristo a las personas? Yo hago esta pregunta: ¿usted se considera pecador? Pues yo no me considero pecador porque no le hago nada mal a nadie. No robo, no le hago mal al vecino. Sí tomo, pero nada más de vez en diario. ¿Sí me explico, hermanos? La Biblia dice todos somos pecadores. No hay justo ni aún uno. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, dice, cada uno a su propio pensar. Pero una evidencia externa, hermanos, es un cambio de intereses. ¿Ok? Cuando ya no nos interesa lo mismo que antes. Dice aquí versículo 16, mire lo que dice: pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en él. ¿Para qué, hermanos? Para vida eterna. Los que habían de creer para vida eterna. Pero mire, por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, todas sus clemencias. Mire, ¿no es cierto que ahora sus amistades que usted antes tenía cuando no conocía de Dios, o más bien dicho, no conocía a Dios, usted conocía algo de Dios? Mire, todo mundo conoce algo de Dios. La diferencia es que no todos conocen a Dios. Todos allá afuera creen que hay Dios. El asunto no es creer, el asunto es conocer a Dios. Y es por eso que, hermano, sus amistades, sus familiares no pueden entender cómo es posible que usted ya no vaya allá a la fiesta a andar como cucaracha fumigada. Que ande allá, hermana, como churumbela dando vueltas. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? No, hermano, la persona sin Cristo no entiende, porque usted ya no tiene deseo de eso, porque ella no le llama la fiesta, la música. ¿Por qué? Porque, hermano, hermana, eso no nos ayuda ni nos beneficia nada. Yo he hablado con personas, hermanos, que dicen: no, pues yo no me considero una persona mala, yo no hago nada más, yo vivo mi vida, a mí me gusta tomar y me gusta emborrachar. Y le digo: ¿y para qué? ¿Qué beneficio trae? ¿En qué le ayuda a usted tomar una cerveza? Pues me refresca. Pues dése un baño de agua. ¿Sí entienden, hermanos? Y hay muchos que me han argumentado y me dicen: es que yo no tomo, yo no soy un alcohólico. Mira, en el momento en que te tomas una, ya eres un alcohólico. La Biblia dice: no mires la sidra cuando espumea, ni el vino cuando rojea. Se entra suavemente, pero su fin, dice, camino de muerte. ¿Cuántas tragedias, amados hermanos, han ocurrido por el alcohol? Un montón. Entonces, ¿por qué ser necio y continuar con algo que no me beneficia? No me beneficia en salud y no me beneficia en economía. Porque ¿cuánto te cuesta una cerveza ahorita? Hermano, es increíble. Yo cuando voy a pues ya los Oxxos, son muy comunes los Oxxos, ¿verdad? Son lo que más rifa, como dice el cholo. En cada esquina ya hay un Oxxo. Usted va, hermano, yo me sorprendo, la gente que entra. La mayoría de 10 personas que yo he visto dentro de un Oxxo cuando yo estoy ahí, 7 van a comprar cerveza.
Yo no entiendo una persona de esas cómo puede vivir así, porque yo viví esa vida con mi padre, hermanos. Mi padre era un borracho empedernido. Gracias a Dios que mi padre siempre trató de ser responsable, siempre iba y compraba la comida y después se gastaba todo. Le dio a mi mamá y a nosotros vida de ángel. ¿Sí? ¿Sí? Nunca teníamos ropa, nunca teníamos comida, pero sí, porque un ángel no viste ni come, ¿verdad? A mi mamá, mi papá le prometió darle vida de ángel. ¿Cómo la ve? Nos causa risa todo esto, pero es la realidad, hermanos. Ahora en Cristo, hermano, todo eso se nos hace. Mire, yo recuerdo un familiar que tenía una vez. Me invitaron a una fiesta de la familia allá en Mexicali y ahí voy yo. Mis hermanos pues ya estaban creciendo, ya jóvenes grandes, y me llevaron con ellos. Y siempre mis hermanos me llevaban a la fiesta, pero mis hermanos no me llevaban a la fiesta para que yo me divirtiera. Me llevaban para que ellos se divirtieran y yo manejara de regreso, porque ellos venían como cucarachas fumigadas ahí. Y recuerdo, hermanos, una pariente, su hija empezó a bailar y a hacer movimientos sexuales, ¿cómo se dice? Eróticos. La mamá estaba tan orgullosa de su hija. Que hay gente que se luce diciendo, porque le dicen, tú bailas muy bien. ¿Qué es lo que hace un baile, hermanos? Cuando un hombre o una mujer, nada más fíjese, los bailes de hoy son bailes eróticos, hermanos, promoviendo adulterio y todo eso. Porque míreme aquí, yo siempre les digo a mis hijas, una persona, un muchacho sin Cristo no va a pensar nada bien de ti. Su mente te va a mirar y va a mirar tu cuerpo. Él mira tu cuerpo, porque sus pensamientos son aquí de continuo al mal. ¿Cómo usted puede ir en la calle y ver hombres trabajando en un edificio o algo y pasa una mujer, y más una mujer mal vestida? ¿Qué hacen, hermanos? ¿Sí me explico? Hermano, cuando alguien ha nacido de nuevo, hermanos, hay un cambio, no solamente, hermanos, de intereses. El pecado que antes se amaba, ahora se odia. Un cambio de compañeros y de diversiones, como estoy diciendo. Yo iba a cumplir 14 años, hermanos, cuando fui a un baile. Yo estaba trabajando, cuidando un rancho, y yo quería ir al baile. Y los patrones no estaban, andaban de viaje. Y ahí se va chava al baile. Pero para mi sorpresa, que en el baile estaba la hija de los patrones. Y cuando la miro y me mira, me dice, chava, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Y el rancho? Bien, gracias. Y era como disfruté ese baile. Me tuve que regresar. ¿Sí entienden, hermanos? Y ahora en Cristo, hermanos, decimos, recuerda uno que dice, qué ridículo, pero yo hacía el ridículo ahí. ¿Verdad que sí? ¿Por qué, hermanos? Porque es un cambio. Una evidencia externa de un nuevo nacimiento es que, hermano, ya los compañeros ya no son los mismos. Ya ahora en Cristo, hermanos, ya sí tenemos amigos, ¿verdad? Del mundo, pero ya no nos gozamos con ellos como antes. Y nos dicen, no, tú ya no eres el mismo, tú ya no eres la misma. No, ya te lavaron el cerebro. Hermano, es lo que necesitábamos, un lavado de cerebro, porque hay Señor. Y con el mejor ácido, que es la palabra de Dios, ¿verdad? Sí, porque mire,
¿Cuántas veces, y se va a escuchar mal, perdóneme, no lo tome mal, pero cuántas veces, hermanos, los sanitarios se tienen que limpiar con ácido muriático, con leche pinosol, leche desodorante, porque qué sucio se pone? Así está la mente y el cerebro de la gente sin Cristo, hermanos. Es increíble hoy el pensar, no solamente de los hombres. Antes, hermanos, la perversión se miraba en los hombres, ahora en las mujeres. Hay mujeres, hermanos, que yo me sorprendo la manera de pensar y de hablar y de expresarse. Porque dice la palabra de Dios, si en el tiempo de Cristo y en el tiempo de los apóstoles la generación era perversa, imagínense hoy. Antes, qué esperanzas que se oía, hermanos, que las mujeres hablaban disparate y medio, groserías. Y ahora, no, hombre. Los niños, las niñas. Hermano, qué esperanzas que antes miraba usted a niños platicar de pornografía, de sexo. Y hoy, los niños saben más que muchos de los padres, hermanos, por toda la información que sacan. Mire, las cosas que antes producía placer, ahora se aborrecen. Esa es una evidencia externa, hermanos, que muestra que hemos nacido de nuevo. Que lo que el apóstol Pablo dice, ya no vivo yo, mas vive ¿quién? Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la fe, lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Una nueva escala de valores es una evidencia externa, hermanos, que hemos nacido de nuevo. Mire Primera de Juan 5, por favor. Primera de Juan, más adelante, 1:5. Perdón, Primera de Juan 5 es 5:8, 5:18, perdón. Primera de Juan 5:18. Sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le ¿qué? No le toca. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. El que es engendrado de Dios no practica más el pecado, hermanos. ¿Se acuerda el domingo pasado hablábamos un poquito de eso? Que una cosa es que seamos pecadores y una cosa es que diariamente usted y yo pequemos contra Dios, pero Él nos perdona si nos arrepentimos en este momento. ¿Qué es arrepentimiento, hermanos? ¿Cambio de qué? De dirección. Pero cuando alguien practica un pecado y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez, eso está mostrando que esa persona quizás no ha hecho un compromiso con Dios, no ha tenido una regeneración en Cristo. Y mire, hemos tenido muchos de los jóvenes que cuando niños se bautizaron, pero de repente se dieron cuenta que no habían sido salvos porque siguen practicando lo mismo y lo mismo y lo mismo. Han venido jóvenes conmigo y dicen, pastor, quiero hablar con usted. Sí, dime. Pastor, yo sé que yo fui bautizado cuando era niño, pero yo reconocí que no era salvo. Yo me di cuenta por esto y por esto y por esto. Y yo ya recibí a Cristo como ahora quiero obedecerle al Señor el bautismo, y se ha rebautizado. Porque, hermano, no solamente por decir soy hijo de Dios es suficiente. Las evidencias externas muestran si somos hijos de Dios o no. ¿Sí me explico? Mire, otra evidencia externa es que somos mejores padres, mejores madres, mejores hijos. Y somos mejores personas en general. ¿Cuántas veces te han dicho, oye, tú ya no eres el mismo, tú ya no eres la misma? Antes eras una Juana Gallo. Eras una Pancha guerrillera. Oye, tú ya no eres el mismo. Tú eras un Gabino Barreras. Eras esto, era aquello. Eras pleitista. Y ahora,
Oye, ¿qué te ha pasado? ¿Sí me explico? Esa es una evidencia externa que muestra que hemos tenido un nacimiento de nuevo, un cambio en el carácter, hermanos. Mira Primera de Pedro 2, vamos otra vez ahí, Primera de Pedro 2, ya estamos terminando ahorita, hermanos, nos quedan 3 minutos, vamos a terminar en la escuela dominical, pero mira Primera de Pedro 2, 21 al 23, al 22, perdón. Primera de Pedro, sí, estoy en segunda. Primera de Pedro 2, 21 al 23, ¿lo tenemos? Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus ¿qué? Sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. No se halló engaño en su boca. ¿Quién? Cuando le maldecían, no respondía con maldición, y cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al quien juzga justamente. Ay, Señor. Note, a quien cuando le maldecían no respondía. Hermano, nomás nos dicen algo a nosotros, ¿y qué hacemos? ¿Ah? Sacamos los espolones, ¿verdad que sí? Hermana, cuando tu chorreado, tu gordito, tu viejito, tu prietito, tu güerito, lo que como le llames, llega como león del trabajo, ¿qué haces? Sacas las uñas de leona también. Dice aquí, note lo que dice. Mire, quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Pero dice, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba. ¿Qué hacemos nosotros, hermanos? Muchas de las veces, hombre, nos gusta responder, ¿verdad? Dice que él se quedaba callado, no respondía, sino que encomendaba aquella causa a quien juzga. ¿Quién es el que juzga, hermanos? Dios. ¿Y cuántas veces nosotros somos todo lo revés? En los cónyuges, ¿cuántas veces, hermanos, el esposo es áspero, la esposa es áspera? Y en vez de callarnos y meditar en lo que está diciendo, ¿por qué? Hermana, a veces tu esposo trae frustración del trabajo, a veces allá se la mataron, pero no se la guisaron y viene y quiere que tú se la guises. No le respondas. Dice la Biblia, no respondas al necio conforme a su necedad. Y hermano, cuando la leona esté con los pelos parados ahí en la casa, no porque no se peinó, sino porque está furiosa por algo, porque no le dejaste para las tortillas o algo. ¿Sí me explico? Dice la Biblia, amados hermanos, que una blanda respuesta quita la ira. Hermana, cuando ese ogro venga así con echando humo por las orejas, contéstale suavemente. Si te maltrata, si te hace, dile, mi rey, siéntate ahorita, te voy a dar un masaje. ¿Sí? O viceversa. No, yo sé que lo estoy diciendo por broma y lo estoy diciendo por algo chusco, ¿no? Yo sé que usted y yo no somos así, ¿verdad que no? Bueno, mejor vamos a terminar, hermano. Hermano, un cambio de carácter, hermano, usted y yo, una evidencia, hermanos, una evidencia de que somos nuevas criaturas, de que nuestro carácter ha cambiado. Ya no somos los mismos explosivos. Mire, el trabajo del Espíritu Santo comienza para hacernos más semejantes a Cristo, hermanos. Un deseo genuino de compartir la fe con otros. Mire, con esto termino. Hechos 5:42, por favor, y estamos terminando. Hechos 5:42, por favor. Hechos 5:42. Mire, ¿qué dice? Todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y ¿qué?
y predicará. Hermano, una evidencia externa de un nuevo nacimiento es el deseo de querer compartir nuestra fe con los demás. El deseo de compartir de Cristo a los demás. Así como conocemos el momento exacto de nuestro nacimiento físico, hermanos, debemos saber el momento preciso de nuestro nacimiento espiritual. Míreme, usted y yo debemos recordar el día y la hora en que usted y yo aceptamos a Cristo. Si no recordamos eso, tenemos que asegurarnos que lo hicimos. ¿Ok? Pero una evidencia externa es que hemos cambiado, hermanos. Y bueno, es probable que algunos no puedan señalar con fecha exacta, pero sí deben poder recordar que en un momento preciso usted nació de nuevo y es absolutamente necesario que usted pueda asegurar: yo nací de nuevo porque escrito está. Soy hijo de Dios. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Así que, hermanos, mire qué bendición ver esto de lo que es las evidencias internas y externas de lo que es un nacimiento nuevo. Usted puede saber si una persona ha sido nacida de nuevo cuando usted, mire, yo sé que no es el caso de usted, pero han llegado, algunos sí, hermanos, matrimonios ya casi rotos a la iglesia. Y cuando la mamá, o la esposa más bien dicho, empieza a ir a la iglesia y el marido empieza a ver un cambio, diciendo: a ver, ¿qué está haciendo esta? Porque ella, mira, se arregla y se va a la iglesia según ella. En años pasados, una vez una pareja vino, la hermana vino, alguien la invitó porque pues le comentó que estaba pasando por problemas matrimoniales. Dijo: ve a la iglesia, escucha la palabra de Dios. Vino y escuchó y aceptó a Cristo y escuchó un mensaje. Vino precisamente a una conferencia de la familia y empezó a escuchar: hermana, usted no sea amable, no le responda a su marido cuando esté molesto, cuando quiere pelear con usted. Y la hermana empezó a hacerlo y el hombre empezó que ya no era la Juana Machetes. Y digo: ¿y a ti qué te dieron? Ya no me contestas como antes, ¿no? Dijo: pues voy a ir a ver, porque a lo mejor por ahí ya puso su mirada en otro. Es lo que piensan los maridos que no vienen a la iglesia. De seguro vas a la iglesia por ahí a fijarte en otro. Y eso les llama curiosidad y vienen por celos. Y se dan cuenta que no es así. Y escuchan y han sido salvos. Amén, hermanos. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, damos gracias porque tú eres bueno. Gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia. Señor, bendice tu palabra. Señor, que tu Santo Espíritu obre en cada uno de los que están aquí. Si hay alguien aquí que aún todavía no te conoce, Señor, que no ha nacido de nuevo, Señor, pon en su corazón el deseo de conocerte más y más. Gracias pues por todo, Señor. Bendice cada uno de los que estamos aquí en Cristo Jesús. Amén y amén.